grabación para que esto lo podamos compartir con quienes no están. Justo a las 6:30. Y bienvenidos los que se han conectado. El objetivo de esta clase es revisar y detenernos en particular en el concepto de generación. Es la materia en la cual han tenido menos experiencia, menos práctica, y por eso me interesa poder revisarla con ustedes. Yo subí ya en el web C, donde encontraron el link para esta clase. Yo ya subí el archivo PDF con una serie de ejercicios que quiero que conversemos en esta clase. Este primer ejercicio va acompañado de un Excel, que también se los dejé cargado. Les dejé cargado el Excel sin la solución. Después de la clase les voy a dejar el Excel con solución para que lo puedan revisar. Este ejercicio plantea lo siguiente: considere una base de datos que entrega información de cierta encuesta de movilidad, en que se consideran 5 zonas, 3 propósitos, trabajo, estudio y otros, y 6 categorías de hogares. Se pide calcular los viajes generados en cada zona para los propósitos trabajo, estudios y otros, según el modelo de análisis por categoría. Y nos entregan que son 6 categorías que las dividen en ingreso bajo sin auto, ingreso alto, bajo con auto, ingreso medio sin auto, ingreso medio con auto, e ingreso alto sin auto, e ingreso alto con auto. Y además nos dan los rangos de los valores sobre si estamos bajo los 300.000 pesos, es ingreso bajo; entre los 300 y los 700.000 pesos es ingreso medio; y sobre los 700 ya es ingreso alto. Para lograr lo anterior, dice, realice los siguientes pasos con la información del archivo Excel. El ejercicio de hoy es similar al del control del día miércoles. El ejercicio de hoy, los ejercicios de hoy tienen relación con los ejercicios del día miércoles, para la ansiedad de algunos. El miércoles va a haber una pregunta de TAF, modelo Meigen, sí o sí. Les voy a relatar un caso, una situación, voy a tratar de ser lo más latero posible en el relato de esa situación, por lo que van a tener que leer y escribir harto. Probablemente el análisis que ustedes realicen va a ser un análisis muy parecido, o sea, las preguntas que se hagan sean muy parecidas a las que se vieron en las clases auxiliares de TAF. Aquí que TAF, sí o sí, dónde se caen todos, qué es el sistema de actividades, qué es el sistema de transportes, me confunden el proyecto de transporte con el sistema de actividades o con el sistema de transportes, confunden el tema de los flujos, los resultados, con los efectos indirectos, o se ponen poco creativos para los efectos indirectos. Ahí soltar la mano, escribir harto, argumentar bastante. Va a haber una pregunta sobre lo que expuso Gabriel Montero en materia de políticas de transporte. De hecho, se la tengo que revisar bien. Y va a haber algo sobre generación, y ahí tengo que ver si es que va a haber materia de generación conceptual, revisión de funciones, desde el punto de vista de si los parámetros son razonables o no son razonables, por ejemplo, en una regresión lineal, o algún problema en que haya que hacer un cálculo, en donde el cálculo es simple y lo complejo es entender efectivamente lo que estás haciendo. En este caso particular que estamos viendo ahora, este primer ejercicio,
Aquí este es un cálculo un poco más complejo, en donde es muy fácil confundirse y perderse respecto de qué es lo que estamos haciendo. Así que por eso es que el ejercicio además viene con una guía, este ejercicio que estamos viendo, respecto de cómo desarrollarlo. Nos dicen que dado el Excel que vamos a ver, que se los voy a proyectar a continuación, clasificar los hogares de la muestra según las categorías, calcular las tasas de generación de viajes por categoría y propósito, obtener el número de hogares por categoría en cada zona y calcular los viajes generados por propósito en cada zona. Veamos el Excel para que quede claro de qué estamos hablando. Bien. Este Excel, aquí yo lo traté de hacer lo más ordenado en el sentido de la secuencia de construcción de la solución, para que cuando tengan este Excel, que lo van a tener terminada esta clase, lo voy a dejar para descarga, vayan siguiendo el paso a paso. Esta primera hoja, ahí sí, son los datos originales. Estos son los datos, estos son los resultados de esta pequeña encuesta de movilidad que nos da. El enunciado decía, se consideran 5 zonas, 3 propósitos y 6 categorías de hogares. Veamos viendo. Acá tengo los datos zonales. 1, 2, 3, 4, 5. Estas son las 5 zonas. Número de hogares de la muestra. 5, 4, 8, 7 y 6. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que se hizo en este estudio? Se dividió el área de estudio en 5 zonas y se tomó una muestra en la zona 1 de 5 hogares, en la zona 2 de 4 hogares, en la zona 3 de 8 hogares, 7 hogares en la zona 4 y 6 hogares en la zona 5. Y nos entregan además la información de que en la zona 1 hay un total de 52 hogares. En la zona 2 hay 78, en la zona 3 55, 63 en la 4 y 52 en la zona 5. Es decir, tengo una encuesta, es decir, una muestra del universo. Y aquí me están diciendo que el universo está compuesto por estos hogares. Si yo sumo acá, y miro ahí la suma, son 30 hogares que se encuestaron. Y el total de hogares son 300. O sea, tengo una muestra del orden del 10% de los hogares totales. Siempre es importante cuando uno analiza este tipo de información, ir haciendo sumas para verificar, cruces de información, sumar en una dirección, sumar en la otra, muy parecido a los ejercicios de contabilidad, para asegurarse que todo esté cuadrado. De repente uno se equivoca en contar. Lo que tengo aquí es la tabla con la información. Tengo un folio que me identifica cada uno de los hogares. Tengo el hogar 1001, el hogar 1002, el hogar 1003, el hogar con folio 1004, 1005 y el hogar con folio 2006. Con una inspección breve, uno se da cuenta que los primeros números, pero el número de la derecha corresponde en realidad al número del hogar, que va subiendo, subiendo, subiendo de manera correlativa hasta llegar al 30, y el primer número en realidad corresponde a la zona a la cual pertenece el hogar. Entonces ya aquí en el hogar 4024 es el hogar 24 de la muestra y que está en la zona 4. Me voy a devolver aquí arriba en la tabla para revisar la información que hay de cada hogar. El hogar tiene un dato que es el ingreso, que me caracteriza al hogar completo, el número de vehículos que el hogar tiene, hay un espacio para definir las categorías, que es lo que me van a pedir que yo clasifique, y me dan un número de la persona. Aquí el hogar folio 1001 tiene a la persona 1, a la persona 2 y a la persona 3. El hogar con folio 1002 tiene a la persona
1, 2, 3 y 4. Es decir, tiene 4 integrantes. Y para cada persona, para la persona 1, me dice que hizo un viaje desde la zona origen 1, que es donde se encuentra el hogar, hasta la zona destino 1 con propósito trabajo. Me dice que la persona número 2 de este hogar hizo un viaje desde la zona origen 1 hasta la zona de destino 2 con propósito trabajo. Y me dice que la persona número 3 no hizo viajes. Es decir, en este hogar que está caracterizado, tiene alguna categoría porque tiene, tiene un ingreso de 270.000 pesos, tiene un vehículo, está compuesto por 3 personas. Ese hogar genera 2 viajes. Está ubicado en la zona 1 y hace viajes con propósito de trabajo a la zona 1 y a la zona 2. Bien. Y esta información luego la podemos encontrar para cada uno de los hogares, y cada hogar es diferente. Tengo el hogar aquí, el 1002, que tiene 4 integrantes y gana 450.000 pesos. Tengo el hogar 1003, que está compuesto por 2 integrantes, gana 500.000 pesos y tiene 2 vehículos. Y me voy paseando encuesta a encuesta con los datos de cada una de los 30 hogares que fueron encuestados. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Algo que no se entienda? Bien, vamos a lo que nos entregan. Nos van guiando de qué es lo que tengo que ir resolviendo paso a paso. Primero que nada, me piden definir o calcular más bien, o contar, más que calcular, contar cuántos hogares hay en la categoría 1, cuántos hogares hay en la categoría 2, y así en las 6 categorías. Número de hogares por categoría. Me voy a devolver al enunciado, que me imagino que muchos de ustedes ya lo tienen abierto en el PDF. Las categorías son estas que están acá: ingreso bajo, ingreso medio e ingreso alto, sin auto y con auto. Y los montos de corte son 300.000 pesos y 700.000 pesos. Entonces, rápidamente, si yo me pongo a analizar este primer hogar tiene un ingreso de 270.000 pesos, es decir, es un hogar de ingreso Bajo. y bajo porque Porque si dividimos ese ingreso entre las dos personas, cada persona suma 100.000 pesos y 30.000, 35.000 pesos. es un muy buen comentario, porque los hogares por ingreso es un único dato para todos los miembros de la familia. El ingreso es ingreso por hogar y los cortes están dados al concepto del hogar. Entonces, esta familia tiene menos de 300.000 pesos. Como familia tienen menos de 300.000 pesos, luego es ingreso bajo. Si estos 270.000 pesos se generan con el trabajo de una persona o de 5 personas, siguen siendo ingreso bajo. Siempre trabajamos con el ingreso del hogar como el dato que caracteriza a todos los integrantes del hogar. Entonces, dado que que este hogar tiene menos de 300.000 pesos, es un hogar de ingreso bajo. Y los ingresos bajos pueden ser categoría 1 o categoría 2, dependiendo si es sin auto o con auto. En este caso, tiene un vehículo, luego es un hogar de ingreso bajo, con auto, lo lleva a ser categoría 2. Y yo pondría aquí categoría 2. Y este dato es un dato que describe a la familia, perdón, al hogar, y que a su vez, naturalmente, sitúa en una categoría a todos los miembros de este hogar. Este análisis, este razonamiento, lo tenemos que repetir para cada una de los hogares. Naturalmente, si uno usa un poco de Excel, uno puede hacer una función pequeña,
una solución condicional y uno puede rápidamente categorizar a los hogares. Esto yo lo hice con función si pasa algo, pero si alguien lo quiere hacer con tablas dinámicas o con alguna macro que quiera programar, naturalmente no hay ningún problema. O sea, esto ya es saber contar, cada uno cuenta cómo le acomoda. De esta forma, yo ya para cada familia he ido definiendo a qué categoría pertenece esta familia y puedo hacer un recuento y decir cuántas familias hay en categoría 6, perdón, cuántos hogares hay en categoría 1, 6, cuántos hogares hay en categoría 2, 7, y así. Si sumo estos totales, lo que estoy haciendo es repartir las familias que están en la muestra, por lo cual la suma de todas esas subdivisiones tiene que ser el total de la muestra, que son 30 hogares. Como les digo ahí, a mí me gusta mucho ir haciendo pequeñas verificaciones, porque cuando uno trabaja con Excel, de repente se te corre la celda, corriste todo para abajo, o sea, copiaste todo para abajo, y te fue corriendo las celdas, qué sé yo. Llama la atención acá que y por eso lo puse con otro color, que la categoría 5 es un hogar de ingreso alto, sin auto, no hay ni un solo hogar en la muestra. Eso nos va a dificultar los procesos de cálculo, o ya hace un cuestionamiento a los cálculos que hagamos hacia adelante, porque no tengo representación de todas las familias. Y ahí habría que ver la discusión respecto de si existen, porque puede ser que no existan, o si son tan pocos que necesito un tamaño muestral muy superior al 10% para poder capturarlo. Ahora, en general, un tamaño muestral del 10% es un tamaño muestral alto. Así que hay que tener ahí, ojo, saber que en la categoría 5 no tengo ningún representante en la muestra. Luego el paso 1, que era contar cuántos hogares habían por cada categoría, ya lo tengo más o menos resuelto. O sea, ya lo tengo resuelto. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien. El paso 2 que me dicen es, bueno, ahora lo que necesito saber es cuántos viajes. Ojo, la primera pregunta era contar hogares. La segunda, el paso 2 es contar viajes. ¿Cuántos viajes se hacen por categoría y por propósito? Si me devuelvo la tabla, lo que les decía, aquí este hogar, este folio hogar 1001, es categoría 2, y está compuesto por 3 personas que ya son personas que están en un hogar categoría 2, y una de estas personas hace un viaje hace un viaje con propósito trabajo. Esta otra persona, también categoría 2, hace un viaje también con propósito trabajo, y esta tercera persona, también categoría 2, no hace viaje. Luego, ahora, yo tengo que poder categorizar a las personas de acuerdo al lugar al que pertenecen, y en base a el viaje que realiza cada una de las personas, poder contar cuántos viajes por propósito hay por cada una de las categorías. Si voy a la siguiente. Entonces lo que yo hice, y como les digo, esto ya está, este Excel lo tengo resuelto, así que se los voy a dejar así para que lo puedan estudiar, lo puedan revisar, y me interesa que puedan ir entendiendo la lógica del cálculo. Originalmente yo tenía las categorías asignadas al primer miembro de la familia, de manera que fuera representativo del hogar. Bueno, ahora lo que he hecho es colocarle la categoría a cada uno de los miembros del hogar, de manera de que para cada una de estas personas yo puedo
hacer la comparación y decir, bueno, esta persona es categoría 2 y viaja por trabajo. Esta persona es categoría 2 y viaja por trabajo. Ya llevo 2. Esta persona es categoría 2 y no viaja. Ok, llevo una persona en categoría 2 que no viaja. Esta persona aquí es categoría 4 y viaja por trabajo. Ok, en categoría 4 ya llevo una persona que hace el viaje por trabajo. Naturalmente esta cuenta yo la calculé aquí, hice una tablita aquí abajo, también con una función de Excel de contar si es que, en este caso, en esta celda, tengo categoría 1 y categoría, perdón, y propósito de trabajo. Lo que hice fue contar si la categoría es 1 y el propósito de trabajo. Y le puse que revisara todas las columnas. En este caso, contar si es categoría 1 y propósito estudio, y así. Nuevamente aquí yo tengo este total que representa un total de viajes de personas. Y hasta ahora yo no me había preocupado de contar cuántas personas hay. Si yo hago aquí el conteo de cuántas personas son las que componen los hogares, yo veo que estoy hablando de 94 personas, parece que estamos hablando. Claro, 94 personas. Y si yo veo aquí los totales, yo digo que en total tengo 10 personas que hacen viaje por trabajo en categoría 1, acá tengo 5 personas que en categoría 4 hacen viajes por otros motivos, y si sumo todo esto, tengo un total de 70 personas que viajan. Puedo decir que tengo 39 personas que hacen viaje trabajo, 19 que hacen viaje estudio, en total 2 hacen motivos otros, en total acá tengo 70 viajes, más 24, o sea, 70 personas que viajan, más 24 personas que no viajan, me recuperan los 94. O sea, nuevamente aquí a mí me gusta, como les digo, hacer conteos cruzados para ir validando. Luego, respecto a lo que me preguntaban, aquí está, ya sé cuántos viajes se generan por categoría de trabajo, perdón, por propósito de trabajo en la categoría 1, por propósito de trabajo en la categoría 2, y así en todos los propósitos por cada una de las categorías de los hogares. Nuevamente, contando. Ahora, contando, entendiendo lo que estoy contando. Ahí está, ahí muchas veces está un poquito la ciencia. Lo primero fueron contar hogares y categorizar los hogares. Luego, categorizar viajes. Viajes que realizan individuos que pertenecen a hogares que yo había categorizado. Entonces, esos individuos heredan la categoría del hogar al que pertenecen. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguien que se haya perdido? Yo, profe, que, perdone, no presté tanta atención en el paso de categorizar los viajes. ¿Eso es viendo el mismo Excel que está acá, contabilizándolo como uno por uno? Claro, o sea, a ver, el Excel que yo les dejé tiene los primeros las primeras 3 láminas. Tiene el enunciado, los datos, que es esta hoja que están viendo, y una hoja de solución, para ir guiando la solución. Yo en el Excel solucionado, que es el que les voy a dejar, fui copiando esto varias veces a medida que iba avanzando para que cada aporte en la solución se viera de manera independiente y no vieran un único Excel en que está todo resuelto y no se entiende cómo se hizo. En el capítulo anterior habíamos puesto la categoría para cada hogar, en donde sabíamos si tenía auto o no tenía auto, y según el ingreso, alto, medio, bajo, le asignábamos una categoría de 1 a 6. Ahora le asignamos la misma categoría a cada uno de los integrantes del hogar. Luego cada uno de los integrantes del hogar queda categorizado. Y cada uno de los integrantes del hogar hace un viaje con un propósito. Hacen viajes con propósito trabajo, con propósito estudio, con propósito otro. Y hay algunos que no viajan. Luego lo que yo hice, lo que me piden hacer es contar cuántos viajes de personas que están en categoría 1 se hacen con motivo de trabajo. Cuántos viajes de personas que están en categoría 1 se hacen con motivo de estudio,
cuántos viajes de personas que están en categoría 1 se hacen con motivo otros. Luego, ahora ya puedo empezar a contar, y fue lo que pongo acá, que explicaba que había usado un poco la función contar sí. Y cuidar que hay personas, o sea, tengo 94 personas encuestadas, que pertenecen a estos 30 hogares encuestados, pero de estas 94 personas no todos viajan, solamente 70 personas viajan, y hay 24 personas que no generan viaje. Entonces, para que tengamos claro qué representa, qué es lo que estoy sumando. Espero que por ahí nos hayamos encontrado en alguna parte en el camino. Bien, la tercera parte es la parte, este es el corazón del ejercicio. El ejercicio pide calcular los viajes y proyectar los viajes a partir de los datos que se tomaron utilizando el método ACM, el método de generación de categorías. Aquí las categorías que yo tengo armadas son categorías asociadas a viajes o los clústeres, los tengo asociados a clúster por propósito, viaje con propósito de trabajo, propósito de estudio y propósito otro, y viajes, y están al mismo tiempo clasificados por categoría del hogar, es decir, que tiene que ver con ingreso y tenencia de auto. Luego, si la categoría 1, los hogares categoría 1 son 6, y los hogares categoría 1 generan 10 viajes, significa que estos hogares generan 10 viajes por cada 6 hogares, 10 viajes con propósito trabajo por cada 6 hogares, es decir, 10 dividido en 6, que me da este 1.7. Me están diciendo, cada hogar categoría 1 genera 1.7 viajes con propósito de trabajo. Cada hogar categoría 1, en mi muestra tengo 6 hogares con categoría 1, estos 6 hogares generan 4 viajes por motivo de estudio. Es decir, los hogares categoría 1 generan 4 viajes cada 6 integrantes de la familia, es decir, 4 sobre 6. Generan 4 sobre 6 viajes por hogar. Y esto lo puedo ir haciendo para cada una de las categorías. Luego, para la categoría 1 me aparecen tasas que genera un hogar categoría 1 genera 1.7 viajes, un hogar categoría 1 genera 1.7 viajes con propósito trabajo, un hogar categoría 1 genera 0.7 viajes con propósito estudio, y un hogar categoría 1 genera 0.2 viajes con propósito otro. Y lo puedo calcular la tasa para la categoría 2, la categoría 3, la categoría 4. La categoría 5 no tengo viajes, y no tengo hogares, no tengo hogares que pertenezcan a la categoría 5. Luego la categoría 5, ahí la dejé explícitamente como un error porque está dividido en 0, pero en el fondo lo que corresponde es colocar que no tengo información sobre los viajes categoría 5, sobre los viajes de los hogares categoría 5, porque no encontramos en la muestra hogares categoría 5. Y esto que tengo acá son las tasas de generación de viajes. Y aquí es donde está la parte profunda de entender qué es el modelo ACM. ¿Alguna pregunta ahí? Bien. Lo siguiente que me dicen, entonces, es yo tengo hogares tengo totales de hogares en las zonas.
Son hogares que yo ya he categorizado los hogares, que sé cuántos hogares hay por categoría, pero recuerden que el modelo de generación me entrega número de viajes que se generan en cada zona. Luego ahora yo tengo que aplicar estas tasas de generación que corresponden a una tipología de hogar a las zonas. Tengo que poder saber cuántos hogares hay de cada una de estas tipologías por zona para poder empezar a aplicar la tasa de generación de viajes y poder tener la proyección de la tasa de viajes. Muy parecido a lo que hicimos dos tablas Excel antes. Tengo los hogares categorizados y cada hogar pertenece a una zona, tiene una zona de origen, que es la zona donde se encuentra. Todos los hogares tienen una categoría y todos los hogares tienen una zona de origen. Luego lo que me indican acá es es contar cuántos hogares hay por cada categoría en cada una de las 5 zonas. Son 6 categorías, son 6 tipologías de hogares, y cada uno de esos hogares yo los tengo que poder separar en cada una de las 6 zonas, perdón, 5 zonas. Mirábamos acá que este hogar es categoría 2 y está en la zona 1. Este hogar es categoría 4 y también está en la zona 1, es decir, distintas zonas de donde parte. Nuevamente aquí se hace un conteo, un contar si es que en cada una de estas celdas, si la zona es esta zona y la categoría es esta categoría, lo cuento, y si no, no lo cuento. Esta es la solución que a mí me interesa, 4A. Ya tengo cuántos hogares hay por cada categoría en cada zona. De la muestra. Hasta aquí es de la muestra. Estoy trabajando con los datos de la muestra. Ahora, una vez que tengo cuántos hogares hay de cada categoría en cada zona, bueno, yo tenía aquí volví a copiar aquí a la derecha, cuántos hogares por cada zona se habían levantado. Y el factor de crecimiento, el factor de expansión, va a ser un factor que le va a pertenecer, que va a ser propio de cada una de las zonas, que correlaciona o que hace la relación entre el tamaño muestral y el total de hogares en la zona. Es decir, estos datos que tengo acá, aquí yo tengo un hogar en categoría 1 que pertenece a la zona 1. Bueno, los hogares en la zona 1 tienen un factor de ponderación de 10,4. Es decir, 52 dividido en 5. Luego 10,4, 1 por 10,4, me queda que en la zona 1 hay 10,4 hogares del tipo categoría 1. Y este factor de expansión que tengo para cada una de las zonas, se lo aplico a los datos que tengo en esta matriz, que es la matriz de datos muestrales, para expandirlo a la matriz de datos totales. Así, todos los que están en la zona 2 van a ser amplificados por 19,5. Que es lo que estamos viendo acá, 19,5, porque aquí teníamos 1. Y naturalmente donde hay ceros, cero dato, va a seguir siendo 0. Así como nos había dado que había 0 hogares de la categoría 5, también aquí encontramos que había 0 hogares en la zona 2 del tipo categoría 4 y 0 hogares en la zona 1 de la categoría 6, y hay varias celdas en 0. Eso genera un problema que en el contexto del curso nosotros no resolvemos. Eso es lo que da el resultado, pero cuando esto da en la realidad es un problema serio, porque significa que puedo haberme equivocado en el tamaño muestral. Puede ser que la aleatoriedad con la que tomé la muestra haya estado equivocada, que haya algún sesgo.
hay varias posibilidades que hay que estudiar, y muchas veces lo que uno hace es hacer submuestras con las cuales tú terminas luego semillando la matriz. Le pones un 1, un 0,5, algo para que no sea cero y que cuando le aplicas la expansión algo pueda crecer. Luego aquí tengo expandida la matriz. Esto ya es la matriz. Si se fijan, si yo sumo todo esto, esto lo que he hecho es repartir los 300 hogares de la muestra. Perdón, los 300 hogares representados por la muestra. Si yo sumo acá, los hogares son 300. Luego son esos 300 hogares que me vuelven a aparecer cuando yo expando cada uno de los miembros de los elementos de la matriz en base a este factor de crecimiento que tiene presente que el total de los hogares representados son 300. ¿Preguntas hasta ahí? Por último, me queda calcular ya los viajes generados por propósito en cada zona, que es lo que finalmente yo quería, que es para donde yo voy. ¿Cuántos viajes se generan por propósito en cada zona? El dato que tengo acá es el total de hogares categoría 1 en la zona 1. Y lo que había calculado antes, que les dije que era lo más importante, era la tasa de generación de viajes, en este caso con propósito de trabajo, de los hogares categoría 1. Luego, la categoría 1, en la zona 1, me va a generar esta cantidad por su factor de crecimiento de viajes asociados con el motivo trabajo. Y esto yo aquí ya lo tengo que calcular, como lo que me interesa son las zonas. Esto yo lo calculo cuántos son los viajes que generan categoría 1, cuántos son los viajes que generan categoría 2 en la zona 1, en categoría 3, categoría 4, categoría 5 y categoría 6. Luego le aplico el factor de crecimiento, perdón, el factor de viaje a cada uno de estos totales de familia, y el resultado va a ser el total de viajes que salen de la zona 1, porque son todos pertenecientes a la zona 1, en donde están incluidos todas las distintas categorías. Esta fase, en donde yo lo que aplico es esta tasa de generación de viajes, es la correcta forma de aplicar el modelo. En el fondo, tú calculaste primero la tasa y luego se la aplicaste a el total de, a los hogares que sabías que habían para establecer la cantidad de viajes generados. ¿Alguna pregunta? Yo me imagino que puede ser un poco complejo, como les digo, el Excel cerrando la clase queda publicado, así que ahí lo pueden revisar con más calma, pero ojalá me hayan podido seguir parcialmente. Bien, como les decía, lo que me interesa acá es que se entienda el tema de la categorización por hogares, se entienda la aplicación del método ACM, y no vayamos a caer en la confusión de utilizar un método diferente o de hacer una proyección que no corresponde. ¿Algún comentario, alguna pregunta? ¿Va a ser este modelo y el de la charla, o sea, de la ayudantía anterior, los que hay que enfocarnos a la hora de preparar el control del próximo miércoles? A ver, los métodos, la clase de generación pasó varios modelos para calcular la generación. O sea, hablamos de este modelo, hablamos del modelo, o sea, formas de solucionar el modelo, hablamos del modelo de regresión lineal, del factor de crecimiento, de la construcción de una encuesta origen-destino. Por lo que habrá una pregunta de generación, pero no, o sea, de generación. Si tú me preguntas, ¿va a haber algo sobre generación?
Sí, va a haber algo sobre generación. ¿Va a haber algo específico y solamente sobre ACM? No lo sé. ACM es un candidato, pero también podríamos mirar algo de regresiones lineales, factor de crecimiento. ¿Va a haber algo relacionado con el taller? Seguramente sí. O sea, ustedes ya entienden lo que es una encuesta de origen-destino, por lo que podemos hacer una pregunta en la que se aproveche ese conocimiento. Así que entender. Voy a dejar de compartir esto y voy a volver al PDF. Ahí sí. Este es un ejemplo, este es un ejercicio para discutir. Es un ejercicio sin solución, más que nada para poder soltar un poco la mano. Dice así: considere una ciudad de 1000 hogares. Construya arbitrariamente una matriz que represente la distribución de la población de acuerdo con las siguientes categorías: hogares de ingreso bajo, hogares de ingreso medio y hogares de ingreso alto. Hogares sin automóvil, hogares con un automóvil, hogares con 2 o más automóviles. Hogares con un integrante, hogares con 2 integrantes y hogares con 2 o más integrantes. Al combinar los 3 grupos, ¿cuántas categorías de hogares obtiene? Y exponga los criterios, juicios de valor, que utilizó para asignar la cantidad de hogares en cada categoría. ¿Cree usted que este tipo de categorización resulta independiente? Esto es jugar un poco a SimCity. Tenemos 1000 hogares y pensemos que estamos en el contexto de Chile, un poco la distribución que se conoce de Chile. Si Chile queda representado en 1000 hogares, Andrés Hidalgo, de esos 1000 hogares, ¿cuántos crees tú que son hogares de ingreso bajo? ¿Se escucha, profe? Sí, ahora se escucha, sí. De ingreso bajo diría 45-50%. Ya, o sea, 500 hogares, tú dices, son de estrato bajo. Ya, tú dices la mitad de la población es estrato bajo. Gracias. Sergio, ¿cuántos hogares tenemos de estrato medio? Perdimos a Sergio. Arbitrariamente, unas Claro, 300. unos 300. Sí, disculpe, profe, que ando con internet más o menos. Ya, gracias. Tomás Jorquera, ¿y cuántos crees tú que son de ingreso alto entonces? ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, ahora se escucha. 200. Claro, ahí no había mucha, ya había quedado definido. Pero Tomás, ¿cómo te sientes con esa distribución? ¿Tú crees que esa distribución de hogares es correcta? ¿La moverías, le harías algún cambio? Eh, o te parece que está exagerada en algún número, que está distorsionada? Eh, si tuviera que modificarla, quizás le pondría 400 al ingreso medio, pero creo que está bien. Tú irías 400 al ingreso medio. ¿Y a quién le bajarías? Al ingreso alto. Al ingreso alto. O sea, a ti te queda más cómodo 400 en el medio y 100 en el alto. Y mantendrías 500 que son ingreso bajo. ¿Alguien tiene alguna idea diferente? ¿Algo que sea radical? ¿Algo que le surja? ¿Algún antecedente que sea importante? O sea, que quiera opinar en esta conversación. Yo creo que sería importante igual saber como qué entendemos nosotros por ingreso bajo, medio y alto.
Ah, me como parece súper buen a la concepto. hora de caracterizar una muestra, es importante. Sí, sí, efectivamente. Es un buen tema. Eh, yo no sé si ustedes siguen en las redes sociales a la Fundación Sol. La Fundación Sol es una fundación de un perfil economista que le gusta siempre estar haciendo muchas publicaciones sobre la distribución de la riqueza. Y en el fondo lo que ellos plantean es que Chile tiene una distribución que se asemejaría más al orden probablemente de los quizás 750 familias que son de estrato bajo, 200, 200 que son de estrato medio y 50 de un estrato alto. Eh, y quizá estoy siendo exagerado con el ingreso alto y el ingreso medio. Eh, hay estadísticas que plantean que si tú ganas, si tu hogar tiene un ingreso sobre 1,5 millones, estás en el 10% más rico del país. Eh, y si ustedes lo piensan en el contexto profesional, eso no es mucho. Lo que significa que cuando hablamos de que la distribución en Chile, el índice de Gini está distorsionado, está distorsionado. Bueno, pero eso es una discusión con un pisco sour que hay que hacer en otro contexto. Eh, don, don Martín, sigamos con usted. Y Dígame, borrando lo anterior, ¿cuántos hogares hay sin automóvil? ¿Cuántos hogares crees tú que hay sin, de los 1.000 hogares que tenemos, cuántos no tienen automóvil? yo diría que unos 300, 300, 400, cásate con número. ya 400, 450 diría. 450. Analizando el primer ejemplo que pusieron de que hay 500 hogares de ingreso bajo. Ah, perfecto. Pero mira qué interesante. Ahí tú ya estás haciendo una clasificación en donde estás cruzando información. No lo estás haciendo independiente, pero me parece No, bien. lo estaba viendo el primer ejemplo, pensé que íbamos a Claro, seguir con eso. sí, o sea, porque de hecho una de las preguntas ¿son independientes estas categorías? ¿O hay alguna correlación entre decir hogar de ingreso bajo y hogar sin automóvil? Eh, la verdad es que no. O sea, la verdad es que sí, efectivamente hay una correlación. Yo no puedo pensar en que tengo 500 hogares de ingreso bajo y que pueda tener 800 hogares con auto. O sea, sabemos que el auto es un gasto y que el tener auto probablemente está asociado a un mayor ingreso. Y tú mismo, Martín, tenemos 450, ¿y cuántos hogares tenemos con un auto? Ahí yo podría decir que hay 300 hogares con un auto quizá. 300, lo cual nos deja, O de hecho podrían ser más, porque yo creo que hogares con 2 autos o más deberían ser los menos, ¿ya? en ¿Cuántos son teoría. los con 2 autos o más? Yo creo que Cantidad. yo creo que por lo menos considerando que en el primer ejemplo hay 200 hogares de ingreso alto, deberían haber 200 hogares con 2 o más autos quizás, mínimo, por decirlo así. Casándome con un número ya podría decir 250 a lo mejor algún lugar, algún hogar de ingreso medio que se pueda dar ese lujo quizás. Se me perdió el lápiz. Ahí está. Ya, entonces, y significa que con un auto nos van quedando 350. Claro, sí, ¿Sí? ¿Estoy bien? Sí, parece que sí. sí. Bien. La matemática no falla. Bueno, esto es lo que estamos aquí estamos categorizando y efectivamente aquí lo que estamos diciendo es que ingreso medio, o sea, si uno hiciera una correlación 1 a 1,
que no es correcto, pero te da un orden de una relación. Todos los ingresos medios, todos los hogares de ingreso medio tienen un auto, por lo menos un auto. Y casi todos los hogares de ingreso bajo tienen un auto, salvo 50. Y que los de ingreso alto, a todos los pusimos con 2 o más. Entonces, ahí hay un tema que es importante revisar. Las tasas de motorización en Chile no son tan altas. Quienes les tocaron comunas de menores recursos en el trabajo habrán visto tasas de motorización del orden de 0,2 vehículos por hogar en el total de la comuna. Es decir, un 20% de los hogares tenían vehículo. Y aquí estamos hablando de que más del 50% de los hogares tienen vehículo. Entonces ahí es donde uno tiene que empezar a cuestionarse. Y bueno, de manera similar uno podría hacer análisis de distribuir, como estamos con los tiempos para tratar de ver algo más. Uno podría plantear que hogares con un integrante, ¿cuánto creen ustedes? A ver, alguien que quiera participar, ¿cuántos hogares con un solo integrante? ¿Cuántos hogares ¿cómo se dice? De un integrante, no me voy a carrilar ahora. Hay en esta muestra de 1000 hogares. 200. Unos 200. 200 lobos solitarios. Uy, no quiero escribir. Ahí escribí. ¿Cuántos hogares tendremos con dos integrantes? Con solo 2 integrantes. ¿Alguien se anima? Cristóbal, Fabricio, Tomás, Andrés, Sergio, Martín. Parece que puse muy pocos con un integrante, ahora van a quedar con muchos de 2 y más de 2. Sus 500 personas con 2 integrantes. Sus 500 con dos integrantes. Oh, ya puedes escribir. Ahí. Y eso significa que acá nos quedan 300. Claro, y uno hace esta clasificación y le pasa lo que acaban de comentar. O sea, a lo mejor un integrante es mucho o un integrante es muy poco. Uno empieza a ver Quizá sería, como había preguntado, quizá me gustaría revertir los valores, porque respecto a los ingresos más bajos, en mi mente tiendo a pensar que los ingresos más bajos representan una mayor cantidad de integrantes por casa. Quizá poner 200 con un integrante, 300 con 2 y 500 con 2 o más. Pero igual si te ponía a pensar, a mayor plata te puedes dar el lujo de tener más familia. Como que está esa dualidad de que familia con harto ingreso también tiene harto hijo y también familias con poco ingreso tienen harto hijo. Entonces, como que ahí entra el debate que comentaba el Diría que profe. ese efecto es real también. Sí. Claro, no, aquí no vamos a cerrar esta discusión, sino que solo la dejo abierta porque hay que empezar a tener cierta sensibilidad respecto de lo que estamos diciendo. Los invito a que miren un poco los números de la Fundación Sol, quizás debí traerlo, para ver cómo está repartida, cuál es la distribución del ingreso. El tema de la tasa de motorización es un dato que ustedes ya debieran poder manejar con mejor sensibilidad, dado que vieron la encuesta de origen-destino. Ahora, en el control yo no les voy a pedir que construyan una caracterización como esta, pero sí les podría decir, dada una cierta distribución, cuestiónamela. ¿Tiene sentido que tenga muchos hogares con ingreso bajo y muchos hogares con automóviles? Hay
¿Tiene sentido que tener clases medias con 2 o más autos? ¿Cómo anda el número de integrantes? Y aquí esto yo lo podría complejizar, le podría poner integrantes mayores de 18 años. Y si ponemos integrantes mayores de 18 años o integrantes que trabajan, claro, mientras más integrantes que trabajen, mayor es el ingreso del hogar, por lo que debería estar en un estrato socioeconómico más alto. Como les digo, es un ejercicio para reflexionar en donde, ¿cómo se los podría preguntar yo? Darles un dato, una matriz con información, los resultados, y que tú me la cuestiones. Porque al final, una vez que uno trabaja con las tablas que estuvimos viendo en la primera pregunta, uno tiene que entrar a revisar y a criticar y a ver si es que o a uno le hace sentido o uno descubre que hay una caracterización, que hay una distribución que a uno le sorprende. Antes de pasar a la siguiente lámina, ¿algún comentario, alguna pregunta sobre esto? Vamos a la siguiente entonces. No quiero eso, quiero borrar todos los dibujos. La pregunta 3 se parece un poco a lo que vimos al final de la clase de generación de viajes, y se considera el siguiente modelo de generación de viajes. A, por el número de hogares sin auto, más B, por el número de hogares con un vehículo, más C, por el número de hogares con 2 o más vehículos. ¿Cómo cree que debe ser la relación entre las constantes A, B y C? Postule, ordene de mayor a menor, y postule un valor para el cociente o tasa entre ellas. Justifique el valor. ¿Qué otras variables se podrían introducir para mejorar el modelo? Fabricio. ¿Entiendes el ejercicio? No, profe. No entiendo a qué se refiere. Tenemos un modelo. Este es un modelo en donde A, B y C son constantes. A multiplica el número de hogares sin auto. B multiplica el número de hogares con un vehículo. Y C multiplica el número de hogares con 2 o más vehículos. El resultado de esto, la B corta que tengo acá, corresponde al total de viajes, por ejemplo, de una zona. Entonces yo digo, número de hogares sin vehículo en la zona, más número de hogares con un vehículo en la zona, más número de hogares con 2 o más vehículos en la zona. Cada uno de estos corregido, amplificado o disminuido por un factor, una constante que los acompaña. Sergio, ¿tienes alguna noción de cómo podrían ir estas constantes A, B y C? A ver, espera un poquito, ¿eh? Yo creo que la mayor, o sea, la más grande debe ser la A, luego la C y luego la B. A, C y B. C y B. Sí. Creo que hay gente que tiene 2 más que 1 y creo que la mayor población no tiene ni siquiera un auto. Aunque yo creo que no voy a ganar, yo creo. ¿Qué es lo que estás interpretando? Explícame tú lo que estás interpretando. ¿Cómo lo estás viendo el modelo? Estoy diciendo que hay, entendiendo que debe valer más pensando en lo que hay más. Yo creo que hay más gente que es más influyente la gente que tiene. Ah, no, espera, esa vez velocidad, ¿cierto?
Viaje. No, la B son los viajes. Sí, el viaje no. Ya, entonces yo creo que es B. Ahí sí, yo pensaba que era como. Yo creo que es B, Estamos C y luego A. Primero B, luego C, luego A. Ahí sí. Creo que es primero más B, influyente la gente. Sí, luego C luego, ya, y luego A. perfecto. Yo creo ¿Qué que la gente significa que esto? tiene un vehículo viaja mucho más, produce muchos más viajes que la que tiene dos vehículos y así, que tiene más influencia y así mucho más que la gente que no tiene auto. Por lo visto en clase, lo del tema del Ya, viaje, perfecto. eso. Bastante buena tu comentario, tu visión, para que todos nos sigan. Si uno lo que estamos diciendo acá es, esta constante es, eh, es la cantidad de viajes que genera por hogar cada hogar sin auto. Entonces, un hogar sin auto puede generar 2 viajes. Entonces, si un hogar sin auto genera 2 viajes, significa que A sería 2. Estoy inventando. Esta B significa cuántos viajes se genera un hogar con un vehículo. Y lo que aquí está planteando Sergio es que los hogares con un vehículo son los que más viajes producen. Pensemos que generan, por ejemplo, 4 viajes. Estoy especulando. Y C, lo que tengo acá, me dice el número de viajes que genera un hogar con 2 o más vehículos. Aquí no importa si es que los hogares con 2 o más vehículos son más o son menos. Lo que queremos saber es si ese tipo de hogar genera una cierta cantidad de viajes. Y lo que Sergio dice es, mira, debe generar menos viajes que los hogares con un vehículo, por lo cual debieran generar 3, por ejemplo, porque además plantea que generan más viajes que los que generan los hogares sin vehículo. Que los hogares, ya, eso, que los hogares sin vehículo. ¿Alguna contrapropuesta? Por lo que recuerdo, usted en clase había mostrado un mapa de calor de Santiago sobre el número de viajes y creo que eso indica que las comunas con menor ingreso generan una mayor cantidad de viajes que con... ordenando que la cantidad de autos representa el ingreso, y creo que lo pudimos definir en el anterior ejercicio, yo diría que A es mayor que B, mayor que C, respecto a que menor ingreso representa una mayor cantidad de viajes que mayor ingreso. Ya, esto es lo que planteas tú. A mayor que B, mayor que C. Ya, el mapa de calor que vimos en clase era un mapa de la pobreza, que se notaba que era de colores muy, muy fríos en el sector oriente y hacia la periferia y hacia la periferia sur, el mapa se ponía muy caliente por los índices de pobreza. Comentamos en clase que a mayor ingreso, más viajes. La persona con menores ingresos le cuesta más viajar, porque es una proporción mayor de su sueldo un viaje. Gabriel Montero comentaba en su presentación que en una familia de bajos ingresos, el gasto en viajar, pensando en que van al trabajo y vuelven, puede significar el 30% del ingreso familiar. En una familia de ingresos altos, esa proporción naturalmente baja. Entonces, mientras más ingresos tienes, más fácil para ti es tomar la decisión de hacer viajes. Naturalmente, las personas con ingresos bajos van a hacer los viajes indispensables, van a ir a trabajar, van a ir a estudiar si es que están estudiando, van a ir al médico, pero van a optimizar sus viajes y van a evitar viajes de larga distancia o viajes que signifique costo, porque es un impacto directo y es una proporción importante en su presupuesto mensual. A mayor ingreso, mayor cantidad de viajes. Esa es una regla. Eso es algo que
uno ya debiera tener asumido. Y mientras más autos por hogar, más viajes también se hacen. La diferencia va a estar acá en que el número de el número de hogares con 2 o más vehículos va a bajar. Vamos a tener menos hogares con 2 o más vehículos que los hogares que tenemos con un vehículo. Pero en una casa en la que hay 4 personas y tienes 2 autos, hay más autos, es más fácil salir. Si en una casa en la que tienes solamente un vehículo, esas mismas 4 personas se las tienen que arreglar o haciendo los viajes con un vehículo o combinando con otros modos de transporte. Entonces hay una, ¿cómo se dice? Una resistencia, una impedancia a hacer el viaje. Mientras más autos, más viajes. Ahora, ojo, normalmente uno trabaja con 0 auto, 1 auto, 2 o más. Ya después de 2 o más, no hay una diferencia significativa en las clasificaciones. Ya empiezas a tener autos repetidos, empiezas a tener más autos que personas que viajen, por lo que un coleccionista de autos no genera más viajes. Entonces, las relaciones tienen que ver con que a mayor autos, mientras más autos, más viajas. Y también a mayor ingreso, más viajes. Ahora bien, en este caso, la correlación más esperada sería que el número de viajes por hogar, sea mayor en los hogares con 2 o más vehículos, que le siga los hogares con un vehículo y que rematan los hogares con un vehículo. Ahora, C va a ser un poco más grande que B. O sea, C podría ser, no sé, estoy especulando, 1.2 veces B. Va. ¿Ya? O sea, pasaste de un vehículo a 2 vehículos, no significa que estés pasando de generar 4 viajes a generar 8 viajes. No. Ahí el rendimiento de cada auto va bajando. Lo mismo sucede con los ingresos. A mayor ingreso, mayor número de viajes hacen los hogares. Ahora, el hogar que gana 2 millones de pesos versus el hogar que tiene 4 millones de pesos, el de 4 millones de pesos hace el doble de viajes que el de 2, no. Ni el de 2 hace el doble de viajes que el de 1, ni el de 1 hace el doble de viajes que el de 500 lucas. Hay un aumento de viajes con el ingreso, y es un aumento de viajes que se empieza a suavizar desde un cierto ingreso hacia arriba y de hecho tiende a llegar casi a una meseta. Ahora, esa meseta se instala en una fracción pequeña de la población, que estamos hablando ya de cuando nos enfrentamos al 5-10% más rico de la población. Y esto que estoy comentando va apuntando hacia qué otras variables se podrían introducir para mejorar el modelo. Podría cruzar y ya no hablar de número de hogares solamente respecto a la tenencia de autos. Puedo hablar de los hogares y cruzarlos con los estratos socioeconómicos. Puedo cruzarlo con el número de integrantes del hogar. A mayor número de integrantes, mayor cantidad de viajes. El número de integrantes que trabajan, el número de integrantes mayores de 65, menores de 65, menores de 14, menores de 18, etcétera, etcétera. Puedo ir sumando a esta formulación de viajes información que caracteriza o que incluso va descomponiendo cada uno de los hogares. Preguntas, comentarios.
Ya para ir cerrando, la pregunta 4 no la voy a alcanzar a hacer porque ya estamos en la hora. Pero va un poco de la mano con lo último que vimos en la última clase. Y que tiene que ver con la capacidad de interpretar los modelos, que es lo mismo que estábamos viendo, este modelo de la pregunta 3. Es importante que puedan leer un modelo. Número de hogares sin auto por 4.5 significa que cada hogar sin auto genera 4.5 viajes. Número de hogares con un vehículo por 2.8 significa que cada hogar con un vehículo genera 2.8 viajes. ¿Es correcto pensar que un hogar con un vehículo genera 2.8 viajes? Sí, podría ser. Pero si un hogar con un vehículo genera 2.8 viajes, un hogar sin auto genera más viajes. Ahí ya, en base a lo que estamos conversando, se empieza a caer este modelo. Y aquí menos 7,1 por el número de hogares con 2 o más vehículos. O sea, ya los hogares que tienen 2 o más vehículos no solamente no viajan, sino que se las arreglan para restar 7.1 viajes. Y si uno hace una suma de órdenes de magnitud, porque no es correcta sumarla, porque estamos sumando peras con manzanas, 4,5 y 2,8 son prácticamente los 7,1, es decir, un hogar con 2 o más vehículos puede anular los viajes que generan los hogares sin auto y los hogares con un vehículo. Entonces ya empezamos a ver que aquí hay un tema que el signo de esto definitivamente no cuadra, el orden de magnitud tampoco podría ser que fueran más 7.1, o sí, quizás podría ser, pero a lo mejor 7.1 es mucho. 7 viajes por cada hogar es un número, y aquí estamos cuestionando el modelo, y en donde el cuestionamiento del modelo tiene que ver con entender lo que es cada una de estas variables que describen el comportamiento y poder tomar en claro los coeficientes que los acompañan y lo que significa. O sea, un hogar tiene 3 personas, 4 personas. Si yo te digo que se generan 58 viajes por hogar diarios, y aquí me aparece un factor 58, tú deberías saltar y decir, ¿sabes qué? Ahí hay un error, no será 5,8, o no será nomás. Este tipo de reflexión es la que también podría caer en la prueba del miércoles. ¿Alguna pregunta? Antes de ya ir cerrando la clase, porque eso era lo que les traía preparado, más o menos lo alcanzamos a conversar un poco para ayudar a profundizar lo que es el modelo de generación. Profe, ¿existe la posibilidad de que suba al tiro esta clase para empezar a estudiar ya? Tengo que subir el Excel. El PDF y el Excel en bruto está publicado. Sí, no, el video. El video tengo que esperar que lo procesen en la nube y lo puedo subir. Ya, buenísima, muchas gracias, profe. Voy a ver si encuentro por ahí algún video viejo también con algo que les pueda ayudar para ver otras cosas. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Vamos a dejar de compartir. Les agradezco la asistencia. Martín, Cristóbal, Tomás, Fabricio, Sergio. A quienes estén viendo el video en diferido, había poca gente, así que me podría haber acordado sus nombres y eso a veces ayuda. No estoy diciendo que necesariamente vaya a ayudar. A veces ver las caras, ahí Martín está jugando de manera astuta e inteligente, prende la cámara al momento de hacer la despedida. Chicos, estudien, voy a tratar de contestar los correos. Últimamente estoy un poco sobrevendido, así que a veces me demoro un poquito, voy a tratar de contestar. Ya les he dado las preguntas o los temas de las preguntas, así que mucha suerte para el miércoles y nos vemos y que tengan una muy buen término de semana y un fin de semana. Así que nos vemos. Chao, chao a todos. Chao, profe, cuídense que estén. Chao, profe.